Ya, este ejercicio era el que estaba planificado para subirles durante la semana, que es netamente de muestreo, diseño muestreo económico. Entonces, bueno, aquí les puse la anotación general para que siempre la tengan en cuenta, probablemente ustedes ya la vieron. Tenemos n grande y n chica, es muy importante distinguir entre las dos, ya que en una vamos a tener el lote y por otra parte vamos a tener lo que es la muestra, ¿ya? La muestra es lo que yo extraigo del lote, por eso siempre se dice que n chica va a ser menor que n grande. Nunca voy a extraer un lote completo para hacer muestras. ¿Por qué? Porque obviamente eso es muy caro. Muchas veces los productos se tienen que destruir y todo eso, entonces no vale la pena jamás. Por otra parte, tenemos M, que vamos a considerar el número de artículos defectuosos por lote. Las notaciones pueden cambiar mínimamente entre profes, pero en general siempre va a ser esta. A lo más, en vez de la M grande, les ponen una M pequeña porque no hay otra M, cosas así. Bueno, tenemos beta y alfa, que siguen siendo lo mismo como ustedes lo conocían. Tenemos el riesgo del consumidor, al que llamamos beta, que es la probabilidad de aceptar un lote que en realidad no se tenía que aceptar, y alfa, que es la probabilidad de aceptar, o sea, de rechazar un lote que en verdad estaba bueno, que se podía vender. C es el nivel de rechazo, que generalmente se ve por cantidad, es un número. A partir de qué número yo voy a decir, no, sabéis que este lote lo voy a rechazar por completo. Tenemos el número de artículos defectuosos y, bueno, P, P0 y P1. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el problema. Tenemos un productor de calculadoras de bolsillo que compra chips de procesador central en lotes de 1000. O sea, vienen en lotes de 1000. Le gustaría tener una tasa de artículos defectuosos del 1%, pero normalmente no va a rechazar un lote a menos que contenga 4% o más de artículos defectuosos. Por otro lado, si se extraen... aquí faltó, en este enunciado faltaba anotar esto, y eso lo anoté acá al ladito. Si se extraen muestras de 50 procesadores de cada lote, y el lote se va a rechazar si es que hay más de 2 defectuosos, entonces calcule. La A nos pide ¿cuánto vale P0, P1, N, C? Y eso para este problema. Entonces, en primer lugar, ¿cuánto vale N? Que es el número de piezas en la muestra. ¿De qué tamaño es la muestra? Está clarito. ¿De qué tamaño es la muestra? ¿De 1000? No, ese es el lote. El lote completo es 1000. 50. Y 50. De esos 1000 yo saco 50 para hacer mi calidad al final. Entonces, ¿cuánto es mi nivel de rechazo? O sea, ¿a partir de qué cantidad? ¿Cuántos tienen que salir defectuosos para yo decir que rechazo el lote completo? Eso está aquí. 2. Exactamente. A partir de 2. ¿Cuál es el nivel aceptable de calidad? El que yo espero que se satisfaga. Aquí dice, me gustaría tener una tasa de artículos defectuosos de solo un 1%. Entonces, aquí es 1% o 0,01 como ustedes prefieran. ¿Y cuánto es mi tolerancia porcentual de artículos defectuosos del lote? Y eso nos dicen que va a ser 4%. ¿Ya? Esa era la A, era netamente poder identificar. Y yo he visto que hay varios ejercicios donde el primer inciso es netamente poder identificar las cosas. Vamos con la B. En la B se me fue a escribir la pregunta, pero nos decían que calculáramos alfa y beta. ¿Ya? Entonces, al final lo que vamos a calcular es exactamente esto acá arriba, cuál es la probabilidad de tener riesgo del consumidor y la probabilidad de tener riesgo del productor. Sabemos que alfa se calcula con esta formulita que les puse acá. Entonces sabemos que es igual a la probabilidad de rechazar, la probabilidad de rechazar a 0, dado que es verdadera, y en este contexto de calidad, es que rechacemos el lote, dado que el lote es bueno.
¿Y cómo pasamos esto a la materia de muestreo directamente? O sea, con los datos que tenemos, vamos a decir que X es mayor que C, donde C es el nivel de rechazo, o sea, X mayor que 2, dado que P es igual a P0, y sabemos que P0 es el nivel aceptable de calidad. Es decir, yo estoy pensando que el X, o sea, que tengo más artículos defectuosos que el nivel de rechazo. Sin embargo, mi nivel de calidad sigue siendo aceptable. Ese es el equivalente. ¿Y cómo se calcula directamente esa probabilidad? A través de esta fórmula de acá. Es la sumatoria de m igual c más 1, es decir, en este caso sería m igual a 3, hasta n, donde n es el total de la muestra. Entonces, va a ser una sumatoria que en este caso va a ir de 3 a 50, vamos a tener combinatoria y finalmente solamente tenemos que rellenar la fórmula. Entonces, yo sé que esto sería igual a, voy a poner esta acá, la voy a copiar. Aproveché de rellenar ya gran parte de esto porque si no iba a ser muy lento copiar todo. Entonces, yo sé que la real que tengo que calcular es de 3 hasta 50. Ah, no. Ahí sí, ya. Yo sé que la que yo debería calcular es de 3 hasta 50, pero calcular esa sumatoria me va a tomar mucho tiempo. O sea, tengo que calcular el de 4, 5, 6, hasta llegar a 50 y sumarlo todo. Entonces, lo que yo decidí hacer es considerar esta probabilidad acá como 1 menos la probabilidad de que sea menor que 2. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Bueno, y sabemos que eso es dado que la probabilidad es igual a P0, que en este caso recordemos que P0 es el nivel aceptable de calidad, es decir, 0,01. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular esto. Esto es netamente diferente forma en que se escribe la fórmula, pero finalmente la sumatoria final que vamos a calcular es esta. ¿Por qué va de 0 a 2? Porque es el complemento. Yo sé que esta está considerando todos los que van desde el 3 hasta el 50, entonces si pongo 1 menos eso, 1 menos esa probabilidad, tiene que ser del 0 al 2. Es todo el complemento. Entonces ahora vamos a calcular esa probabilidad. ¿Cómo yo recomiendo calcular esta probabilidad? Literalmente haciendo 1 a 1. Aquí se ve. Ahí sí se ve. Ya. Entonces, para yo calcular el alfa voy a tener que calcular esos 3 términos de aquí. Recordemos que cada término, o sea que el término, la probabilidad de P igual 0, dado P igual 0,01, es lo mismo que esta parte de acá, ¿sí? Reemplazando con 0. Entonces, hay dos formas de hacerlo si ustedes quieren. Pueden directamente calcular la combinatoria, multiplicar la combinatoria por 0,01 elevado a 0 porque es el primer término y así. O Excel nos da la opción de calcular directamente esta probabilidad. ¿Y cómo calculamos esta probabilidad? ¿Con qué distribución? ¿Qué distribución tiene este muestreo? Que siempre va a ser así. Cuando estemos hablando de este tipo de muestreo, vamos a hablar de distribución binomial. ¿Ya? Entonces, va a ser el número de éxitos, vamos a llamarle al M, ¿ya? Que va a ser el M a partir, o sea, el M de la sumatoria. Entonces, el primero claramente va a ser 0. ¿Cuánto sería el número de ensayos? Que es equivalente a el total de la muestra, que va a ser 50. En este caso, la probabilidad que yo estoy utilizando, dado que estoy en el error de tipo alfa, es 1. Y vamos a decir que está acumulado. En este caso, decimos que el acumulado es 0. ¿Por qué es 0? Porque yo no estoy diciendo que sea menor o igual que 0, sino que estoy diciendo que es igual. Igual a 0, 1
y aquí puse 3, pero es 2. Entonces ahí ya tenemos la probabilidad. 2. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo para estas de acá abajo. Pero sabemos que en este caso m ya no vale 0, vale 1, porque voy avanzando en la sumatoria. Y en el tercero vale 2. ¿Sí? Y si yo sumo esto, me va a dar entonces, esto es solamente la parte de la sumatoria. Por lo tanto, la probabilidad alfa total va a ser 1 menos la sumatoria, que va a ser esto de acá. Y eso es lo mismo que tener 1.38%. ¿Sí? Entonces esa va a ser nuestra probabilidad del error alfa, que es, recordemos que es el riesgo del productor. ¿Dudas con esta parte? Bueno, esto les debería haber dado lo mismo si es que ustedes hacían la sumatoria de 3 a 50 y sin restar 1. Deberían obtener el mismo resultado. Y aquí creo que, así, acá no es 1, es 0. Eso sería entonces para el error de tipo alfa. Ahora voy con el beta. El beta se hace súper similar, de hecho voy a copiar esto de aquí para no demorarme tanto en escribirlo. ¿Qué es lo que va a cambiar ahora? Si se dan cuenta, en las dos fórmulas. Miren esta de aquí y miren la del beta. ¿Qué es lo que cambia en las fórmulas? Bueno, hay dos cosas. Primero, que yo estoy diciendo que aquí hay un X que es mayor a la cantidad de efectuosos aceptables, y en esta yo estoy diciendo que hay un X que es menor a la cantidad de efectuosos aceptables, lo cual tiene sentido porque el beta es que yo estoy aceptando un lote que en verdad está incorrecto. Entonces digo, tengo menos defectuosos de lo que acepto, pero en realidad mi probabilidad es igual a P1, que es mi tolerancia sobre artículos defectuosos, o sea que la probabilidad de rechazar un lote. ¿Ya? Entonces, ahí sí. Vamos a decir entonces que beta, la probabilidad de beta, en este caso ya no vamos a tener que hacer el juego del 1 menos, porque ya es la acumulada, ya es menor que C, entonces esto nos va a dar la probabilidad de que X sea menor o igual que 2, dado que la probabilidad es igual a 0,04. Recordamos que aquí pudimos identificar que el P1 era 4%. Y esto nos va a dar igual a la sumatoria. Esta es 0,04 de 1 menos 0,04. Voy a borrar todo esto acá. Entonces eso sería beta, ya reemplazando todos los valores. Perdón, y esta va desde 0 a 2. Si se dan cuenta, esta inmediatamente va de 0 a 2, a diferencia de la otra, que va justamente de lo contrario. 2. Ahí sí. Ya, y esta podemos calcularlo básicamente de la misma forma. Entonces, sabemos que vamos a tener que calcular estas. Le voy a copiar esto mismo para que sea más rápido. Pero ahora, dado que la probabilidad es 0,04, porque es la probabilidad de que el proceso se rechace, antes era de que el proceso se acepte. Ya. Y hago lo mismo, entonces yo sé que esta va a ser la distribución binomial de 0, sigue siendo un muestreo de 50, pero ahora la probabilidad que estoy considerando es la probabilidad de 0,04, y sé que no quiero la acumulada porque estoy hablando de un igual. ¿Por qué a pesar de que aquí tengo un menor igual? Porque lo estoy sacando uno a uno. Ya lo estoy haciendo de manera discreta. Entonces esta es fácil. O 0, como ustedes quieran.
Y vamos a hacer lo mismo para las 3. Pero esta va a ser 1 y esta va a ser m igual 2. Entonces, esto es la suma de todo esto. Ya, y ahí ya tengo entonces el beta, 67,7, 67%. Si se dan cuenta, en este caso el beta es súper alto, que recordemos que el beta es la probabilidad de aceptar lotes que están malos, lo cual parece un súper mal diseño de muestreo de primera, porque nos está dando que la probabilidad de aceptar un lote malo es del 67%, y la probabilidad de rechazar un lote bueno, esa sigue siendo baja, así que es aceptable. Pero de esta forma entonces vamos a calcular las probabilidades de beta y alfa cuando estemos en problemas de muestreo. ¿Dudas? ¿No? Ya, entonces vamos a pasar a los ejercicios que son ya de mantenimiento. Sé que con Duque todavía no veo mantenimiento, que lo van a comenzar a ver esta semana, así que voy a tratar de explicarlo lento, y los ejercicios que elegí igual son como los más básicos que hay de esto, ¿ya? Y a los demás igual les va a servir para empezar a entender toda la materia. El resumen que les puse aquí está bien completo hasta lo que es, ¿cómo se llama esto? Como fallas con reparación. A esta materia le vamos a llamar fallas con reparación, pero ahí lo vamos a ir viendo. Y aquí les escribí todas las definiciones de todas las letras, que en verdad lo tenía de antes. Entonces, vamos a decir que T grande es una variable aleatoria de la vida de cierta componente, una variable de tiempo. F de t va a ser una función de distribución acumulada de una variable t. ¿A qué me refiero con que sea acumulada? Es decir, a la probabilidad de que viva menos, o sea, de que el tiempo de vida sea menor que algo, ¿ya? Porque va a ser acumulada desde que inicia su funcionamiento hasta que muere, ¿ya? F de t va a ser la función de densidad de la variable aleatoria, que se va a calcular, bueno, aquí se los puse igual. F de t va a ser la probabilidad de que cierta cosa viva menos que otro tiempo. F de t lo vamos a calcular como la derivada de F de t. Tenemos R de t grande, que es la función de confiabilidad de supervivencia, que es justo lo contrario a F de t. Si F de t es la probabilidad de que viva menos de 5 años, entonces R de t va a ser la probabilidad de que viva más de 5 años. Es todo lo contrario. Y tenemos esta probabilidad condicional que por sí sola no es nada, pero es algo que vamos a ocupar harto, que es la probabilidad de que un componente nuevo, o sea, de que un componente falle entre t y t más s, dado que ha vivido hasta t. ¿A qué me refiero? Podría ser la probabilidad de que un componente falle entre el cuarto y el quinto año, dado que ya ha vivido 3 años, por ejemplo. ¿Ya? Ese sería un tipo de probabilidad que vamos a calcular de esta forma. Pero aquí lo pueden ver. Entre un tiempo y otro tiempo, que obviamente tiene que ser mayor, por eso nosotros ponemos esta S aquí. No sé, entre 2 y 3 años, dado que ya ha vivido más de t. Entonces, bueno, y por último, tenemos R pequeña de t, que esta puede costar un poco más entenderla, pero es la función de tasa de fallas, la rapidez con la que cambia la probabilidad condicional, ¿ya? O sea, por ejemplo, si ya pasaron 3 años, puede que entonces esta probabilidad condicional vaya cambiando cada vez más rápido, puede que mi producto se eche a perder más rápido, ¿ya? Entonces, por eso a eso le vamos a llamar RT, a esa tasa. Y bueno, este es algo que vamos a ver igual más a fondo en un ejercicio, pero vamos a decir que para valores suficientemente pequeños de delta t, es decir, cuando yo estoy evaluando la duración entre un año y, no sé, un año y una semana, por ejemplo, entonces vamos a decir que la función de tasa de falla
va a ser aproximable a la multiplicación, bueno, esto se escucha raro, pero cuando hagamos el ejercicio se va a entender, por el tiempo que existe entre medio. En este caso, como ya dije, un año y una semana, sería justamente esa semana de diferencia. Y esa va a ser la probabilidad de que un artículo sobreviva hasta el tiempo t, dado, o sea, hasta el tiempo t, entre t y t más alfa, o sea, sería entre un año y medio. Ya, eso sería de esa materia. Y bueno, esto lo voy a explicar después cuando veamos este ejercicio. Entonces, partamos con el ejercicio 1. Acá está. Dame un segundito para cambiar esto. Ahora sí. Ya. Entonces, se pone en servicio una gran cantidad de piezas idénticas cuando el tiempo es 0. Aquí falta escribir que son 300 piezas, creo. ¿Ya? Y los artículos que me entregan tienen esta tasa de fallas. ¿Ya? O sea, a partir de esta función empiezan a fallar a través del tiempo. En la que t se expresa en años de funcionamiento. Y estas directamente me están pidiendo que calcule R de t y F de t. F de t. Y aquí me faltó escribirles una fórmula. Déjenme buscarla un segundito para verla acá. Y esta fórmula no la van a ocupar mucho, pero es bueno de todas formas que lo sepan, que es cómo calculo el R de t, dado que yo conozco la tasa de fallas, que en general yo no la conozco, por eso no se utiliza tanto, pero es bueno que la veamos sobre todo para este ejercicio. Entonces, yo sé que F de t la puedo calcular directamente como 1 menos R de t. Por lo tanto, solo me estaría faltando calcular R de t. Y podemos usar directamente la fórmula. Entonces, yo sé que R de t va a ser igual a la exponencial, no lo voy a poner con fórmula al tiro porque vamos a dejar la t constante, de menos la integral de R de u de u. ¿Y a qué me refiero con esto? A que netamente yo voy a tomar R de t y la voy a integrar, que en este caso consideremos que podría ser una u en vez de una t, y luego la evalúo entre 0 y t. Entonces, la derivada de R, la integral de R de t, ¿cuánto sería la integral de R de t respecto de t? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es esa integral? 1.105 por t más 0.3 por t elevado al cuadrado y todo esto dividido en 2. En vez de dividirlo en 2 le voy a poner 0.15 para que sea más fácil. Ya recuerden que esta es la derivada entonces de R de t. Entonces sería la exponencial de menos todo esto. Por lo tanto, este queda menos. Entonces, esta sería la expresión del R de t. Ahora, entonces, el F de t, que es la función acumulada, sería entonces 1 menos eso. Y eso sería todo lo que nos piden en la A. Esta es netamente de las fórmulas que de hecho teníamos acá. Ya. Y ahora comenzamos con un poco más de aplicación. Tenemos, si en el momento t igual 1, o sea, t igual 1 año, siguen trabajando las 300 piezas, ¿qué cantidad aproximada de piezas espera usted que falle entre el año 1 y 2? Ya, esto es como lo que les decía antes. Me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que de que la falla esté entre 1 y 2 años, mayor o igual que 2, entre el año 1 y 2, dado que todavía ha vivido, o sea, dado que llevan por lo menos más de un año.
¿Sí? ¿Se entiende que esa es la probabilidad que nos están preguntando? Eso es netamente del enunciado. Sabemos que cuando cumplen un año todavía siguen trabajando, y yo quiero saber cuál es la probabilidad que fallen entre 1 y 2 años. Recordemos que t es el instante en que puede fallar. O sea, estoy diciendo que el instante en que va a fallar está entre 1 y 2 años. Estoy viendo cuál es esa probabilidad. Y vámonos aquí a la tabla donde les puse las fórmulas y se las anoto aquí. Cuando tengo una probabilidad condicional de este tipo, de que esté entre un tiempo t y t más algo, se calcula así. Aquí. Acá. Ahí se las puse. Entonces, eso es lo mismo que calcular f de 2, o sea, la probabilidad de que falle antes que 2, menos la probabilidad de que falle antes de 1. Recuerden que f es de que es la acumulada, por ende es que falle hasta 2, que falle hasta 1, dado r de 1. Entonces vamos aquí a calcular cuánto es f de f de 2. Aquí f de 1 y R1. Ya. Es importante que, creo que no se los puse, pero es importante que sepan que que el tiempo entre fallas va a distribuir de manera exponencial. ¿Y por qué es importante? Bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, el f de 2 se calcula como... ¿dónde anoté? Aquí tenemos. El f de 2 va a ser lo mismo que yo diga que f, aquí está, que t sea menor o igual que 2. Ahí está. Y esto lo voy a hacer para todas. Entonces, este va a ser igual a 1 menos la exponencial de... Voy a tomar esta fórmula de acá, porque ya sé cómo calcularla, ¿cierto? La puedo ver acá. Sé que f de 2 va a ser 1 menos la exponencial de menos 1.105 por t, que en este caso vale 2, ¿sí? Menos 0.15 por 2 al cuadrado. Sí. Ya, y ahí ya tengo entonces el f de 2, ahora tengo que hacer lo mismo con f de 1, que voy aquí a reemplazar solo los t, para que sea más rápido. Y por último tengo que calcular esto de acá, el r de 1, que ya tengo aquí cuánto puede valer r de 1. Esto va a ser igual a esta exponencial por 1. Sí. Y ahí ya tengo todos los valores, por lo tanto la probabilidad de que falle entre 1 y 2, dado que actualmente he vivido más de un año, va a ser esta menos esta dividido en R1. Ahí está. Sería un 78%. Dado que estoy en el año 1, la probabilidad de que falle entre el año 1 y el año 2 va a ser del 78%. Ya. La siguiente pregunta es, ¿produce el valor de R1 una buena aproximación a la probabilidad condicional calculada en el inciso B? ¿A qué me refiero con esto? Me están preguntando si calcular R1, calcular directamente R1, va a ser lo mismo que calcular esa probabilidad condicional de que falle en el momento 1, y eso lo vamos a comprobar ahora. Nosotros leímos acá de que las aproximaciones eran buenas cuando el delta t es suficientemente pequeño. Y ahora vamos a ver que si efectivamente se cumple que sea suficientemente pequeño. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular directamente r de 1.
que en este caso R1 va a ser 1.0, aquí arriba nos dan R1, 1.105 más 0,3 por 1. Eso es igual a... No, me equivoqué. 0.3. Ya. Entonces, eso sería R de 1. Y ahora voy a ver si... Bueno, primero nos damos cuenta de que aquí nos dio 0.78 y aquí el R de 1 nos dio 0.14. Pero aquí lo que nos está faltando es considerar que la aproximación hay que multiplicarla por el delta t. Entonces, aquí voy a poner R de 1 por el delta t, va a ser igual R de 1, y en este caso el delta t es un año completo, entonces solamente es 1. Por lo tanto, sí nos da 1.4 versus 78%. O sea, claramente para este caso particular, donde el horizonte de tiempo es tan largo, o sea, me están preguntando entre el año 1 y 2, me están preguntando por un año completo, entonces no puedo usar R de 1 como una aproximación. Ya, esa sería la respuesta. ¿Por qué? Porque el horizonte de tiempo entre la falla que yo estoy buscando es muy amplio. Ahora me están pidiendo que haga lo mismo, pero considerando que los artículos pueden fallar entre un año y una semana. ¿Ya? Entonces, en este caso sería, me piden comparar la probabilidad condicional, que sería la probabilidad de que falle entre t y... ¿Cómo pondrían esto? Entre un año y una semana, considerando que tengo todo en años. Un año más una semana va a ser lo mismo que un año más 1 de 52. Eso es el equivalente de una semana en un año, 1.52. Entonces me están preguntando la probabilidad de que se falle entre 1 y 1.019. Y eso dado que ya al menos he vivido más de un año. Esa sería la probabilidad que me están pidiendo comparar ahora con RD1. Ya, y esta probabilidad la voy a hacer igual que antes. Esta la vamos a tener que, esto va a ser igual a F de 1.019 menos F de 1. Todo esto dividido en R de 1. Esa sería entonces la probabilidad de que falle entre un año y una semana. Volvemos a calcular esto. Voy a copiar esto de aquí para que sea más rápido. Hago este. ¿Por qué? Ahí sí. Voy a poner estos. Ahí sí. Y en este caso yo quiero el F de 1.019. Entonces voy aquí, voy a reemplazar todos los dos por 1.019. 1.019. Hago lo mismo que, bueno, el F de 1 se va a mantener igual y el R de 1 se va a mantener igual. Entonces finalmente la probabilidad va a ser igual a este menos F de 1 y todo esto dividido en R de 1. Esa sería entonces la probabilidad de que dado que no ha fallado, o sea, de que ha vivido más de un año, falle justo entre un año y una semana. O sea, justo cumplió el año y la probabilidad de que falle es del 2% en la semana que viene. Y me están preguntando si es que es una buena comparación con el R1. Entonces, ya sé que R de 1, y ya tengo este valor, R de 1 es igual a este de acá.
Pero yo no llego y comparo con ese, sino que voy a comparar con R de 1 por delta T. Que en este caso delta T equivale a una semana de diferencia. Aquí equivalía a un año, porque me estaban preguntando entre el año 1 y 2, y aquí equivale a una semana, porque me están preguntando entre un año y una semana. Es decir, este va a ser este por... El delta va a ser una semana, 1 dividido en 50. Y me da este valor acá. Entonces, ¿qué podemos concluir de acá? De que calcular la condicional, que en este caso sí se parecen mucho, calcular la condicional va a ser equivalente a calcular el R1 directamente, el R chica de 1 directamente, cuando el horizonte de tiempo, el delta tiempo, es chico. O sea, por ejemplo, acá era un año y era una mala comparación, pero aquí es solo una semana y automáticamente se vuelve una buena comparación. Que claramente calcular este es mucho más rápido que hacer todo esto de acá. ¿Se entiende? Sé que está medio fome, pero es que la materia es así. ¿Hay dudas hasta aquí? Sí, Tina, sí se entiende. Gracias, Cami. Ya. Entonces, esto sería todo lo de lo que tiene que ver más con la definición. Ya. Vamos con el ejercicio 2, que esto sí es mucho más entretenido, aunque también es un poquito más complejo. Entonces, tenemos una base militar que mantiene muchos equipos distintos. Uno de ellos es un aparato sensible de radar que detecta la incursión de aviones enemigos. Las descomposturas del instrumento se presentan totalmente al azar. Mucho ojo con eso, se presentan totalmente al azar, con una tasa promedio de 3 fallas al año. Por lo general, el equipo se repara dentro del mismo día que falla. Calcule lo siguiente. Para empezar a calcular, les voy a presentar justamente esto de acá abajo. Esto de acá abajo se llama el proceso de Poisson, no por la distribución necesariamente, pero sí se llama, y es a lo que nosotros vamos a llamar fallas con reparación. ¿Por qué? Porque en este ejercicio de esto nos están diciendo que cuando se echa a perder el instrumento, se repara exactamente el mismo día, y además nos dicen que las descomposturas se presentan totalmente al azar. Entonces, dado que tenemos esas condiciones, vamos a empezar a ver esto. Yo voy a tener 3 variables que son súper importantes para poder calcular. Voy a tener n de t, que es el número de fallas en cierto tiempo, en un tiempo cualquiera. O sea que me dicen mi instrumento falló 5 veces en un año, por ejemplo. Voy a tener el tiempo entre fallas, que es literalmente eso. ¿Cuánto tiempo pasa entre que falla una vez y la siguiente? Considerando que se repara el mismo día. Y voy a tener un W sub n, que es el tiempo hasta la falla n. O sea, cuánto tiempo ha pasado hasta que falló 5 veces, por ejemplo. ¿Ya? Y cada una de estas variables que yo voy a utilizar tiene una distribución distinta. El número de fallas distribuye Poisson, el tiempo entre fallas distribuye exponencial, y el tiempo a la falla distribuye Erlang. ¿Ya? Aquí les puse un pequeño resumen de cómo se saca el promedio de estas distribuciones y cómo se calcula. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bueno, ahora lo vamos a aplicar y se va a entender mucho más, pero aquí nos dan entonces cuáles son las funciones para calcular los 3 tipos de, o sea, dependiendo del contexto, las fallas. Entonces vamos con la primera. Para los que vieron ya esta materia o la repasaron, ¿qué representan en este caso estas 3 fallas al año? ¿Qué representan las 3 fallas al año? ¿No lo recuerdan? ¿Lo vieron? ¿La tasa? La tasa, ¿no? Sí, es la tasa. Entonces vamos a decir que lambda, que es la tasa promedio de fallas, es 3. ¿Ya? Ese dato siempre lo tienen que tener, es súper importante. Entonces vamos con la A. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo entre 2 fallas sea menos que un mes? ¿Ya? Y solamente existen 3 formas de
tengo 3 variables para modelar este problema. ¿Cuál de estas 3 variables utilizarían? Si la pregunta es, el tiempo entre 2 fallas sucesivas sea menos de un mes. ¿Cómo calculo esa probabilidad? ¿Lo ven? Miren, pues la pregunta es, la probabilidad de que el tiempo entre 2 fallas sucesivas sea menor que un mes. Y t representa justamente el tiempo entre fallas. Entonces, lo que yo estoy buscando es la probabilidad de que t sea menor que un mes. Esa es la pregunta que me están haciendo. Y en este caso creo que está esto en años, por lo tanto voy a sacar, en verdad lo que yo quiero es la probabilidad de que t sea menor, le puse mayor aquí y es menor que un mes, que sabemos que un mes es 1 dividido en 12 años. Esa es la probabilidad que voy a tener que calcular. Entonces, la probabilidad de que la falla se dé en de que t sea menor a 1 dividido en 12 va a ser igual a, vamos para acá, y aquí tenemos listo cómo se calcula esto. Tenemos ya, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí abajito, aquí, para que veamos al tiro cómo se tiene que calcular. Sabemos que eso es el equivalente a esto, por definición, porque lo vimos al principio. Recuerden que siempre que vamos a hablar de algo menor o igual, vamos a decir que es lo mismo que f de t. Pero en este caso da lo mismo porque podemos llegar, y si quieren aplicar la fórmula que sería 1 menos la exponencial de menos 3, por eso es importante identificar lambda, y en este caso x representa el tiempo, que no encontré la fórmula con el t, pero el tiempo va a ser por 1 dividido en 12. Y se las dejé escrita para que la vean, y ahora la voy a calcular bien. La exponencial de menos 3 por 1 dividido en 12. Voy a poner este así. Ahí. Ya está. Está lista. Esa sería entonces la probabilidad de que el tiempo entre 2 fallas sea menos que un mes, es del 22%. Igual es alta. Y existe otra forma de calcularla, que es más simple, que no sé por qué no la anoté ahí, que como yo sé que estas distribuyen exponencial, con Excel, puedo ocupar directamente la función que me entrega Excel. Yo sé que esto distribuye exponencial. Función exponencial. Y me hacen las mismas preguntas. Me preguntan, ¿cuánto es el tiempo? El tiempo que yo estoy revisando es 1 dividido en 12. Me preguntan el lambda, que es 3, y me preguntan si es acumulado o no. En este caso, ¿es acumulado o no es acumulado? Es fácil de ver. Sí, en este caso es acumulado, porque me están preguntando la probabilidad de que sea menor a 1 partido en 12. Entonces, desde 0 a 1 partido en 12. Y nos da el mismo resultado. O sea, pueden hacer las dos operaciones, o con Excel, o sacando la distribución completa. Esa sería la A. La B. Me preguntan, la probabilidad de que hayan 5 fallas en un determinado año, o sea, en un año en particular. La probabilidad de que hayan 5 fallas en un año. Me voy a las 3 variables y elijo una variable con la que voy a trabajar. ¿Cuál elegirían ustedes? ¿O cuál les tinca? La pregunta es la probabilidad de que hayan 5 fallas en un año. ¿Ya? En este caso, la que deberíamos escoger sería NT, porque NT justamente nos calcula el número de fallas en un periodo de tiempo, y en este caso lo quiero en un año. O sea, me dicen,
en un determinado año, pero eso se refiere que en un periodo de 365 días que equivale a un año. Y voy entonces a ocupar toda esta información de acá. Para este ejercicio, para la B, entonces lo que yo quiero calcular es la probabilidad de que la falla número, o sea, de que en un periodo de un año, de un año haya exactamente 5 fallas. Esa es la pregunta. Ahí está. La probabilidad de que haya exactamente 5 fallas en un determinado año. O sea, n de 1, que representa fallas en un año, igual a 5. Y eso es lo que yo voy a calcular. Voy a copiar nuevamente la fórmula de aquí. Copiar acá, para que la podamos ir viendo juntos. Entonces, así yo voy a calcular esa probabilidad. Entonces, esto, copiar, pegar, eso va a ser igual a exponencial de menos 3, porque la tasa de falla sigue siendo la misma. En este caso me están preguntando por un año. Por 3 por 1, todo esto elevado a 5, perdón, ahí sí, a 5. Y toda esta cosa dividida en 5 factorial. Factorial es 5. Sí. Ya, entonces ahí estaría la probabilidad de que hayan 5 fallas en un año. Vamos con la C. La C es la probabilidad de que hayan más de 15 fallas. De que haya más de 15 fallas en un periodo de 4 años. En 4 años. Ya, esa probabilidad, nuevamente voy aquí y veo cuál de estas 3 variables me va a servir. Si se dan cuenta, la pregunta es muy similar a la anterior, solamente que ahora tengo un periodo de 4 años y son 15 fallas. Entonces, la pregunta que me están haciendo no es, ¿cuál es la probabilidad de que en 4 años, o sea, en un periodo de t igual 4, existan 15 fallas? No, más de 15 fallas, de hecho. Que sea mayor a 15 fallas. Ya, y como vemos acá, les dejé otra fórmula, que es cuando no es igual, sino que cuando es menor o, bueno, ahora vamos a ver que también podemos calcular mayor. ¿Qué es esta fórmula de acá? Si se dan cuenta, es súper similar, pero aquí voy sumando las probabilidades año a año. Entonces, la voy a poner acá. Y como lo que estamos calculando, en este caso en particular, es la probabilidad que sea mayor o igual que 15, o sea, que tenga 16 fallas, 17 fallas, 18 fallas, etc., es lo mismo que 1 menos esa misma probabilidad, la probabilidad de que en 4 años hayan menos de 16 fallas. O sea, menos 16, estoy tomando justo el complemento, que hayan 15 o 14 o 13, etc. ¿Ya? Mucho ojo con ese número de ahí porque igual nos puede cambiar las probabilidades. Entonces, dado esto, voy a calcularla. Una pequeña acotación que los puse acá, es que el n de t con el w de t tienen algo en particular. De hecho, si lo leen se van a dar cuenta. Este es el tiempo hasta la falla número n, y este es el número de fallas hasta el tiempo t. Entonces yo las puedo relacionar. ¿Cómo se relacionan? A través de esto. En este caso, por ejemplo, sé que me están pidiendo la probabilidad de que haya más de 15 fallas en 4 años. Eso, no más. ¿Sí era más? Sí, ya ese no me sirve. Pero, por ejemplo, si fuera de que haya menos de 15 fallas en 4 años, entonces yo le puedo escribir
como la probabilidad de que el tiempo hasta la falla 15 sea mayor que 4 años. ¿Ya? Entonces, las puedo escribir de las dos formas, esa es una acotación. Y esta me quedaría entonces 0. Calculemos. Ahí sí. Y esta la puedo calcular nuevamente, entonces como yo sé que distribuye Poisson, lo voy a hacer directamente. Voy a poner la distribución igual 1 menos la distribución Poisson. No, esto está como Poisson distribution. Está. Ya. Y me piden el X, que en este caso yo sé que es 16, porque estoy tomando este valor de acá. La media, eso no les calculé. La media, se las anoté de todas formas, la media de una distribución Poisson, se las anoté aquí, va a ser lambda por t. Entonces, en este caso, la media va a ser igual a t vale 4, lambda vale 3, entonces la media vale 12. Y sería entonces 1 menos Poisson, la distribución de Poisson de X, que es 16, la media, que es 12, y el acumulado, que en este caso, como estoy considerando el menor, es verdadero. Y ahí está. Lo puse bien. 1 menos la Poisson. Espera, aquí no es 16, aquí es 15. Ahí sí. No, sí, ahí está bien. ¿Por qué es 15? Porque en este caso menor que 16 es lo mismo que menor o igual que 15. ¿Ya? Y recuerden que consideramos a partir de qué número hacia abajo, que es el 15 en este caso. Y ahí tendríamos la C. Vamos con la D, que yo creo que es la última que vamos a alcanzar a hacer. Pero en la D es mucho más rápido y directo. Nos preguntan el tiempo medio hasta que sucedan 100 fallas. Es decir, nos están pidiendo el promedio hasta que pasen 100 fallas. Si nos damos cuenta, el W nos entrega justamente eso. El tiempo hasta la falla N. Y esta distribuye Erlang. Y el promedio de cualquier distribución Erlang es N sobre lambda. Entonces, en este caso, me están pidiendo el tiempo hasta que fallen 100 unidades. Por lo tanto, yo lo que quiero es la esperanza o el promedio de W sub 100. Y ese promedio lo calculo directamente como 100, que es la cantidad, dividido en lambda, que en este caso es 3. Y eso sería. Sí, ahí está. Y creo que sí alcanzamos a hacer la última, porque nos quedan justo 10 minutitos. Denme un segundo. Ya. Entonces, vamos con la E. Nos preguntan la probabilidad de que la falla 25 suceda después de 10 años de funcionamiento. Es decir, nos están preguntando cuál es la probabilidad de que la falla 25 suceda después de 10 años de funcionamiento. ¿Sí? Es W porque la W representa el tiempo hasta la falla número N. Ya, entonces calculemos. Sabemos que esta la vamos a calcular así, les puse la fórmula ahí. Y justo la fórmula es para los mayores igual. Entonces vamos a tener que ir calculando y ahora va a depender netamente de la sumatoria. ¿Cómo puedo calcular esta sumatoria en Excel? Según yo, lo más fácil, como en este caso sabemos que tiene que ser mayor que 25,
y la sumatoria va desde el 0 hasta el 24, lo que yo recomiendo hacer es escribir todos los valores que va tomando en este caso K, que recuerden que K va desde 0 hasta el 24. Me pasé, no. Hasta el 24, hasta ahí. Ya que tengo todos los números del 0 al 24, entonces voy a ir anotando la fórmula todo el tiempo. Me queda igual a la exponencial de menos 3 por, en este caso, t, que vale 0. Todo esto por 3 por t. Me equivoqué. En este caso t es 10. Disculpen. Ahí está. 10. Y esto elevado a k, que en este caso k sí vale 0. Elevado a k. Y todo esto lo divido en k factorial. Todo esto divido en factorial de k. Ya. Y tomo esto y yo quiero calcular ese término para todos los valores. Llego y lo tomo para absolutamente todos los valores, y yo sé que la suma de todo eso, toda esta suma, tomé la otra. Ahí. Toda esa suma entonces me da la probabilidad que me estaban preguntando, que es la probabilidad de que la falla 25 suceda después de 10 años. O sea que a partir de los 10 años, recién voy a tener la falla 26 en mis productos. Esa sería la probabilidad. Y eso sería la ayudantía. ¿Dudas?